para el primer tema del día. Una de las cosas, Dani, que más me gusta de esta cuarentena, si se puede rescatar algo positivo, es el trabajo interdisciplinario entre a veces profesiones que uno nunca se hubiera imaginado que iban a trabajar juntas, como es el caso de los ingenieros y de los médicos. Exacto. Traigo esto a colación porque se ha inventado un casco para el COVID-19 que tiene la potencialidad de poder ayudar a aquellos pacientes que entran al hospital con problemas respiratorios y de esta manera no saturar el tema de la oxigenación y de los respiradores. Muy bien, y para eso tenemos ya una comunicación vía Skype con el doctor Marcos Ledesma, que fue quien con su equipo ha creado este casco. Hola Marcos, buenas tardes. Cecilia y Daniel te saludan. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por llamarme. Muchas gracias. Por favor, bueno, queremos saber de qué se trata este casco. Bueno, básicamente nosotros a un paciente que tiene este problema de COVID y que tiene dificultad respiratoria le tenemos que dar oxígeno. Entonces hay distintas formas de suministrar el oxígeno al paciente. Hay las típicas mascarillas o las canulitas que se ponen en la nariz con los dos piquitos que van en las narinas. Y tenemos las opciones más agresivas que son los ventiladores, los respiradores, ¿no? Las primeras son a veces poco efectivas porque no llegan a distender los pulmones, es decir, uno no le pone la suficiente presión de oxígeno. No es solamente darle oxígeno, sino dárselo con la presión para ayudarle a distender los alvéolos pulmonares. Y la segunda opción, que es la invasiva de los respiradores, la mayoría de las personas no quieren pasar por eso, ¿no? Porque es entrar en un coma farmacológico y estar 2 o 3 semanas en coma, ¿no? Entonces este casco que se ve ahí en la pantalla es una alternativa de suministrar oxígeno a alta presión. Se le pone un cuello de silicona, como ven ahí, que se ajusta al cuello, y una escafandra de plástico, y eso se transforma en una unidad completamente sellada. Entonces el paciente recibe oxígeno a alta presión como si fuera la escafandra de un buzo y muchas veces se salva de ir al respirador. Es decir, en las estadísticas de Italia entre un 30, 40 o 50% de los pacientes no necesitaron ser intubados y con esta solución salieron adelante. Y lo que tiene de interesante es que no es contagioso porque el paciente al estar encerrado dentro de esa cápsula no tiene el virus, digamos, sale por una válvula que tiene un filtro viral, que es lo que se ve en la pantalla, entonces no contamina al personal sanitario, que es el personal que necesitamos más que nada proteger ahora para que nos cuide, ¿no? ¿Y en qué casos ustedes lo estarían indicando? ¿Sería un paso intermedio entre lo que es un respirador y una bigotera para el común de la gente, digamos? Sí, exactamente. Ahora, en realidad la bigotera o la mascarilla, el problema que tienen es que dispersan el virus en todo el ambiente. Es decir, por ahí usted le puede suministrar oxígeno, pero el estarle soplando oxígeno dentro de la nariz a un paciente hace que ese virus se desparrame por todo el sector, con lo cual el personal sanitario tiene temor a contagiarse. Con esta alternativa, el paciente está adentro de esa cápsula y no tiene posibilidad de contagio. En los hospitales y las clínicas normalmente existen los que se llaman triage, que son los protocolos de selección de pacientes. Y bueno, para pacientes, digamos, que tienen una saturación de oxígeno menor de 94 o una frecuencia respiratoria alta porque están un poquito agitados, mayor de 20, la indicación en muchos lugares del mundo ya es colocar un casco de estos y a veces al paciente en posición prona, ¿no? Es decir, boca abajo. Y de esa manera muchas veces el paciente se resuelve su problema sin necesidad de intubarse. Y como pueden ver, el paciente está despierto, lúcido, tiene una pantalla visora delante de la escafandra que le permite leer el teléfono, leer un libro, ver televisión eventualmente y estar en contacto con sus familiares. Esta enfermedad es la enfermedad de la soledad, ¿no? Uno no puede estar en contacto con su familia y intubado menos porque está en coma, ¿no? Totalmente. Y Marcos, ¿cuándo lo crearon a esto? ¿Fue por una circunstancia especial dentro de tu empresa? ¿Cómo fue que lo crearon? Sí, fue una situación muy, muy desafortunada en realidad porque justo mi socio se contagió esta enfermedad al principio. Él no había ni viajado ni había estado en contacto con viajantes y se la contagió de circulación local, ¿no? Y bueno, él fue internado en un sanatorio, le pusieron alternativas de oxigenación como las que nombramos, no le dieron resultado,
entonces ya lo pasaron a intubar, ¿no? Y en el interín, hasta que lo intubaron, nosotros habíamos visto esta tecnología porque se había publicado en algunos medios en Argentina que lo usaban en Italia, y me acuerdo que mi socio me decía, por favor, trata de conseguirme uno de estos cascos porque no quiero que me intuben. Y bueno, no había en Argentina disponibilidad, estaban todos agotados en el mundo, tampoco se podían importar porque no había. Y entonces, como teníamos alguna experiencia en cámaras hiperbáricas que usan una tecnología similar a estos cascos, decidimos empezar el desarrollo. Y bueno, mi socio estuvo como 3 semanas intubado, después se recuperó por suerte. Y bueno, hicimos este desarrollo en un tiempo un poco récord, porque en 3 semanas ya lo teníamos aprobado por ANMAT, en 3 meses, perdón, ya lo teníamos aprobado por ANMAT, y ahora ya lo estamos difundiendo y ya tenemos algunos hospitales o sanatorios que ya los están adquiriendo para los pacientes, ¿no? ¿Ustedes antes de este emprendimiento habían tenido la posibilidad de trabajar con cámaras hiperbáricas o vos te dedicabas también a la producción de otro tipo de aparatología? ¿Cómo fue que vos empezás como médico a trabajar con estas cosas? Sí, yo, digamos, hace 20 años que decidí, o un poquito más, dejar la medicina asistencial y dedicarme a la industria y a fabricar equipamiento médico. Nuestra empresa tiene ya 20 años y fabricamos equipos para otorrinolaringología, ginecología, es decir, equipos para muchas especialidades. La experiencia con cámaras hiperbáricas es porque una persona que tenemos conocida nuestra era el gerente para Latinoamérica de una firma que vendía cámaras hiperbáricas en Latinoamérica, y entonces nos contactamos con él y enseguida nos ayudó a conseguir algunos de los insumos que necesitamos para estos cascos. Son esas cámaras hiperbáricas que son multiplaza, es decir, las cámaras hiperbáricas pueden ser de una plaza donde hay una sola persona dentro de la cámara, o las multiplaza que se sientan muchas personas dentro de la cámara a recibir ese oxígeno, y en ese caso usan cascos similares a estos. Y Marcos, en cuanto al costo, ¿cómo se compara con un respirador normal, digamos? Bueno, no, es mucho más económico, pero no solamente el casco en sí, sino que lo que hay que tener en cuenta es que el recurso escaso a veces no son los respiradores o no son las camas de terapia, a veces es el personal. Exacto. Manejar un respirador es una cosa muy compleja, y manejar una cama de terapia con bombas de difusión, con monitores multiparamétricos, digamos, las personas que pueden manejar ese tipo de pacientes intubados en coma son los terapistas, los emergentólogos, enfermeras especializadas, kinesiólogos respiratorios. Cuando usted tiene un pico de pandemia y empiezan a faltar las camas de terapia, que es un poco lo que están anunciando acá, que está ocurriendo en algunos municipios o en algunos lugares, esta es una tecnología que la puede manejar un médico de cualquier otra especialidad con un poco de entrenamiento, de capacitación rápida, porque el paciente está despierto, no necesita más que un oxímetro de pulso que le controle la saturación de oxígeno y un monitor de signos vitales que le controle la presión y la frecuencia respiratoria, ¿no? Marcos, Entonces, si alguien se está enterando en este momento de este invento realmente, de lo que ustedes están haciendo, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿Cuáles serían las vías? Bueno, lo más fácil es a través del mail info@ecleris.com, que ahí enseguida los vamos a atender. Perfecto, muchísimas gracias y felicitaciones por esto que han desarrollado realmente en tiempo récord y que me parece que es fundamental, sobre todo para lo que estamos viviendo y quizás lo que se viene. Muchas gracias, Marcos, por atendernos. Muchas gracias a ustedes, y como le digo a mis colaboradores, ojalá no vendamos ninguno y la pandemia se termine y volvamos a vender las cosas que siempre trabajamos hace 20 años, que es con lo que nos dedicamos. Muchísimas gracias a ustedes por difundir la tecnología y ayudarnos en esto. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Hermosa nota, ¿eh? Sí, muy Qué linda, lindo. la verdad que sí. Qué bueno cuando se ven estas cosas. Muy alentador. Totalmente. Y nos vamos a una pausa breve, la primera en este Hoy Nos Toca de día jueves. Pausa. Ya volvemos.